Después de 20 años en las calles, Elena Hartwell se encuentra frente a las puertas de hierro oxidado de Hartwell Manor. La casa de su infancia ahora está cubierta de hiedra y abandonada. La que alguna vez fue una gran mansión se alza contra las nubes de tormenta, con sus ventanas rotas mirando como ojos vacíos. A su lado, Rusty, un perro mestizo de Golden Retriever desgastado por el tiempo, gime suavemente como si sintiera el peso de los recuerdos atrapados dentro de esas paredes derruidas. Los dedos de Elena recorren la cerradura oxidada que la ha mantenido fuera durante 2 décadas. Los abogados especializados en herencias le han dicho que la mansión ahora es suya, la última heredera superviviente de los Hartwell, pero volver es como profanar una tumba. La familia que la expulsó se ha ido, dejando solo rumores de escándalo y una casa llena de fantasmas. Al empujar las pesadas puertas de roble, el polvo baila en los rayos de luz moribunda. En algún lugar de estas habitaciones olvidadas se encuentra la verdad sobre su exilio. ¿Qué secreto familiar merecía destruir toda la vida de una joven? Antes de volver a la historia, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Las pesadas puertas de roble se abrieron con un chirrido, liberando el olor a polvo y decadencia de décadas. Elena cruzó el umbral. Sus gastadas zapatillas eran silenciosas sobre los suelos de mármol que una vez brillaron bajo los pies de la élite de la sociedad. Rusty caminaba a su lado, con las uñas haciendo clic contra la piedra, mientras olfateaba el aire con evidente inquietud. Las formas fantasmales de los muebles se apiñaban bajo sábanas blancas como fantasmas dormidos. La mano de Elena tembló al retirar la primera sábana, revelando el antiguo escritorio de su madre. La superficie de caoba tenía manchas de agua y arañazos que delataban años sin cuidados. Pasó los dedos por los bordes tallados, recordando las tardes que pasaba viendo a su madre escribir elegantes invitaciones para fiestas en el jardín y galas benéficas. El vestíbulo se extendía ante ellos, con su gran escalera que se elevaba hacia las sombras. Los retratos de los Hartwell, fallecidos hacía mucho tiempo, cubrían las paredes, con sus rostros severos siguiendo los movimientos de Elena en la penumbra. Pero algo no estaba bien. El retrato más grande, el de su abuelo, Harrison Hartwell, colgaba torcido, con 3 profundos cortes en el lienzo, como si alguien lo hubiera atacado con un cuchillo. Elena se acercó al cuadro dañado y estudió los violentos desgarros que habían destruido los ojos pintados de su abuelo. ¿Quién había hecho esto y por qué? Harrison había sido un pilar de la comunidad, un hombre cuya palabra tenía peso en los negocios y la política. Sin embargo, alguien se había sentido impulsado a mutilar su memoria. Rusty gimió suavemente, llamando su atención hacia las puertas de la biblioteca, ligeramente entreabiertas. El comportamiento del perro se había vuelto cada vez más extraño desde que entraron en la mansión. Su habitual actitud amistosa había dado paso a algo más alerta, más concentrado. No dejaba de girar la cabeza hacia sonidos que Elena no podía oír, olfateando aromas que ella no podía detectar. «¿Qué pasa, chico?», susurró ella siguiéndolo hacia la biblioteca. La habitación había sido su santuario cuando era niña, llena de volúmenes encuadernados en cuero y con la luz del sol de la tarde entrando por las altas ventanas. Ahora la oscuridad se apretaba contra el cristal y los libros parecían absorber la poca luz que quedaba. Rusty se dirigió inmediatamente a la pared este y comenzó a arañar los paneles de caoba con decidida persistencia. Elena retiró la sábana protectora de un sillón orejero y se hundió en su familiar abrazo, mientras los recuerdos volvían sin que ella lo pidiera. Su fiesta de cumpleaños número 18 se había celebrado en estas mismas habitaciones. La casa había resplandecido con luz y risas, llena de las familias más prominentes de la ciudad, celebrando la mayoría de edad de los herederos Hartwell. Ella había llevado el collar de perlas de su madre y un vestido de seda azul medianoche, sintiéndose como una princesa de cuento de hadas. Esa fue la última noche que recordaba haberse sentido verdaderamente feliz, verdaderamente segura, verdaderamente amada. 3 días después, todo había cambiado. Las acusaciones habían llegado como un rayo, destruyendo su reputación y su lugar en la familia con precisión quirúrgica. Los rostros de sus padres habían pasado del orgullo a la vergüenza y a algo más difícil de soportar, la decepción, del tipo que duele más que la ira porque conlleva el peso de la fe perdida. Rusty arañaba con más insistencia,
clavando sus garras en los paneles de madera. Elena se arrodilló a su lado y pegó la oreja a la pared donde él centraba su atención. La madera sonaba diferente allí, hueca de alguna manera, como si hubiera un espacio vacío detrás. Encuentra algo interesante, viejo amigo. Examinó los paneles más de cerca, pasando las manos por las juntas y uniones. Esa sección de la pared se sentía sutilmente diferente al resto, aunque no podía precisar exactamente en qué. Las vetas de la madera parecían fluir en una dirección ligeramente diferente, y se adivinaba el contorno difuso de lo que en otro tiempo pudo haber sido una puerta. Un estruendo repentino procedente de algún lugar más profundo de la casa los hizo quedarse paralizados. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas mientras escuchaba atentamente en busca de pasos, voces o cualquier señal de otra presencia. Pero solo se oyó silencio, roto por los crujidos de la madera vieja y el susurro del viento a través de las juntas rotas de las ventanas. Probablemente solo sea una rama que se ha caído, le dijo a Rusty. Aunque su voz carecía de convicción, el perro continuó investigando la pared, deteniéndose de vez en cuando para mirar a Elena, como si intentara comunicarle algo urgente. Ella había aprendido a confiar en sus instintos durante los años que habían pasado juntos en las calles. Rusty la había advertido de situaciones peligrosas más veces de las que podía contar. Sus sentidos caninos detectaban amenazas que su percepción humana no captaba. Afuera caía la noche, sumiendo la biblioteca en sombras más profundas. Elena se dio cuenta de que aún no había decidido dónde dormirían. La mayoría de las habitaciones estarían en un estado similar de abandono y no estaba segura de que la electricidad aún funcionara. La idea de pasar su primera noche en la habitación de su infancia le parecía apropiada y aterradora a la vez. Mientras se levantaba para explorar el resto de la casa, Rusty dio un último y decidido arañazo contra los paneles. Esta vez, su garra atrapó algo y Elena oyó un leve clic, como si algún mecanismo oculto se hubiera activado tras años de silencio. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas mugrientas, revelando el deterioro de la mansión con crudo detalle. Elena había pasado una noche inquieta en la habitación de su infancia, escuchando cómo la casa se asentaba a su alrededor como los huesos de una anciana. Cada crujido y cada gemido parecían susurrar acusaciones, recordándole la vergüenza que la había alejado de estas paredes hacía 20 años. Rusty se estiró junto a la cama y luego corrió inmediatamente hacia la puerta, moviendo la cola con determinación. El perro también había dormido a ratos, levantando la cabeza de vez en cuando para mirar las paredes como si escuchara conversaciones que Elena no podía detectar. Abajo, la cocina revelaba el verdadero alcance del abandono. Las telarañas cubrían las esquinas como sudarios funerarios, y una gruesa capa de polvo recubría todas las superficies. La nevera estaba abierta y vacía, con el interior marrón por el moho, pero la vieja estufa de leña aún ofrecía esperanzas, y Elena logró encender un pequeño fuego que llenó la habitación de un agradable calor mientras esperaba a que hirviera el agua en una tetera abollada. Elena exploró el rincón del desayuno donde su familia había compartido innumerables comidas. La caja de música de su madre estaba en el alféizar de la ventana, con su esmalte azul, antes brillante, ahora desconchado y descolorido. Elena dio cuerda a la pequeña llave con dedos temblorosos, pero solo se oyó silencio. El delicado mecanismo que una vez había tocado su canción de cuna estaba roto, otra víctima del tiempo y el abandono. Recordó que su madre daba cuerda a esa misma caja de música todas las noches antes de acostarla. La suave melodía había sido el puente de Elena entre la vigilia y los sueños, una promesa de que el mañana traería nuevas posibilidades. Ahora, el juguete roto parecía burlarse de aquellas inocentes esperanzas. Los persistentes gemidos de Rusty la llevaron de vuelta a la biblioteca. El perro había vuelto a su vigilia en la pared este, rascando con renovada determinación. A la luz del día, Elena podía ver ligeros arañazos en la madera donde sus garras habían encontrado apoyo. Los paneles de aquí eran definitivamente diferentes al resto de la habitación. La veta de la madera estaba sutilmente alterada, como si esta sección se hubiera añadido o modificado mucho después de la construcción original. Un golpe en la puerta principal interrumpió su investigación. A través de la ventana del vestíbulo, Elena vio a una anciana de pie en el porche, con su cabello plateado cuidadosamente recogido bajo un sombrero negro. Era la señora Patterson, de la granja vecina,
y tenía exactamente el mismo aspecto que Elena recordaba, a pesar de los 20 años que habían pasado. Elena Hartwell, dijo la señora Patterson cuando Elena abrió la puerta, con una voz que denotaba décadas de juicios contenidos. He oído que has vuelto. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños, y más aún cuando son tan penetrantes como la escarcha invernal, aunque supongo que tú sabes algo al respecto. Elena sintió cómo la familiar oleada de vergüenza le subía por el cuello. Incluso después de todos estos años, el peso de su supuesta desgracia aún podía aplastar su espíritu con precisión quirúrgica. Lamento lo de tus padres, continuó la señora Patterson, suavizando ligeramente el tono. Fue terrible ese accidente, aunque algunos dicen que no fue del todo inesperado. ¿Qué quiere decir? Tu padre había estado bebiendo más en sus últimos años. La mayoría de la gente pensaba que era por culpa de lo que te pasó. La señora Patterson estudió cuidadosamente el rostro de Elena. Por supuesto, siempre hubo quienes se preguntaban si toda la historia era cierta. Tu familia tenía enemigos, ya sabes, gente que podría haberse beneficiado de tu caída. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de enemigos? Rivales en los negocios, miembros de la familia con sus propias ideas sobre la herencia. Tu primo Marcus, por ejemplo, siempre parecía muy interesado en este lugar. La señora Patterson miró más allá de Elena, hacia el interior en penumbra. Ha estado husmeando por aquí desde que murieron tus padres, afirmando ser el heredero legítimo. Se ha rodeado de unos abogados muy elegantes de la ciudad. El nombre golpeó a Elena como un golpe físico. Marcus Hartwell, el sobrino de su padre, 10 años mayor que ella y siempre resentido por la prominencia de su familia en la comunidad. Lo recordaba de las reuniones familiares, cómo su sonrisa nunca llegaba a sus ojos, cómo miraba a sus padres con algo que podría haber sido hambre. ¿Ha estado dentro de la casa? Oh, yo diría que sí. He visto su coche aquí muchas veces en los últimos años. Siempre me he preguntado qué estaba buscando. La señora Patterson entrecerró los ojos. Quizá quieras comprobar si falta algo, o si hay algo nuevo. Después de que la mujer se marchara, Elena se quedó en el pasillo, asimilando la revelación. Marcus había estado allí, moviéndose por la casa de su familia como un buitre picoteando huesos. ¿Pero qué había estado buscando? ¿Y por qué las palabras de la señora Patterson sobre los enemigos le parecían piezas de un rompecabezas? Elena apenas empezaba a comprenderlo. Los ladridos de Rusty desde la biblioteca la sacaron de su ensimismamiento. Lo encontró ladrando frenéticamente junto al zócalo, donde la misteriosa sección de la pared se unía con el suelo. Su comportamiento se había intensificado desde su conversación con la señora Patterson, como si la mención de los intrusos hubiera desencadenado algún instinto protector. Elena se arrodilló a su lado y pasó las manos por la madera donde él arañaba. Sus dedos encontraron una pequeña depresión apenas perceptible, a menos que se supiera dónde buscar. Cuando la presionó, algo hizo clic suavemente dentro de la pared. El estómago de Elena gruñó, recordándole que no había comido desde ayer. La despensa solo contenía polvo y excrementos de ratón, lo que la obligó a aventurarse a la ciudad en busca de provisiones. Dudó ante la puerta principal de la mansión, oxidada a su lado, sintiendo su renuencia. Hace 20 años, había huido de este lugar avergonzada. Ahora volvería al lugar de su humillación pública. El paseo por el pueblo reveló lo poco que había cambiado. Las mismas fachadas desgastadas se alineaban en la calle principal. El mismo campanario de la iglesia se alzaba hacia el cielo. Los mismos chismosos probablemente se reunían en los mismos lugares para analizar las vidas de sus vecinos. Elena se ajustó el abrigo raído, muy consciente de cómo debía parecerle a la gente que recordaba los corazones de seda y perlas. La tienda se quedó en silencio cuando entró. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase y todas las cabezas se giraron para mirar a la mujer, que una vez había sido su superior social y que ahora estaba claramente indigente. Elena mantuvo la mirada baja, recogiendo lo necesario, mientras los susurros la seguían por los estrechos pasillos. En la cafetería Murphy's, la reacción fue más directa. Elena eligió una mesa en la esquina, con la esperanza de pasar desapercibida, pero la multitud que almorzaba allí tenía otras ideas. Captó fragmentos de conversaciones de las mesas cercanas, palabras destinadas a ser escuchadas. Qué descaro volver a aparecer por aquí. 20 años en la calle, probablemente enferma.
Siempre supe que esa familia estaba podrida por dentro. Elena removió su café con manos temblorosas, tratando de bloquear su crueldad. Pero una voz atravesó sus defensas como una navaja. Mi hija estaba en su clase cuando ocurrió. La pobre chica nunca se recuperó del escándalo. ¡Qué traición a la confianza! La que hablaba era Martha Henley, cuya hija Sarah había sido la mejor amiga de Elena antes de que todo se viniera abajo. Elena recordaba el rostro manchado de lágrimas de Sarah el día en que surgieron las acusaciones. Qué rápido se había convertido la amistad en repulsión cuando salió a la luz la supuesta prueba. ¿Qué hizo exactamente?, preguntó una voz más joven. Robó dinero del fondo de la iglesia, respondió Martha con autoridad satisfecha. Miles de dólares destinados al orfanato. Lo gastó en drogas y fiestas salvajes. Su propio padre encontró la prueba en su habitación. La taza de café de Elena golpeó contra la mesa. La acusación seguía teniendo el poder de herirla, incluso después de todos estos años. Nunca había robado nada en su vida. Apenas había hablado con chicos, y mucho menos había organizado fiestas salvajes. Pero las pruebas estaban ahí, condenatorias e innegables, descubiertas por su propio padre en una confrontación llena de lágrimas que destrozó los corazones de ambos. Dejó el dinero sobre la mesa y huyó, con Rusty trotando lealmente a su lado, mientras miradas curiosas seguían su retirada. Afuera, Elena se apoyó en una farola, luchando por respirar con normalidad. La vergüenza era tan reciente como hace 20 años, la injusticia igual de amarga. En la biblioteca pública, encontró refugio entre las estanterías. La bibliotecaria, la señora Chen, era nueva desde la época de Elena, una mujer de rostro amable que la trataba con cortesía neutral en lugar de con hostilidad abierta. Elena solicitó acceso a los archivos de los periódicos, necesitando enfrentarse al alcance total de su desgracia pública. Los titulares eran peores de lo que recordaba. Hartwell heiress, expuesta como ladrona. La vergüenza de una familia prominente. El escándalo de los fondos de la iglesia sacude a la comunidad. Cada artículo la pintaba como una niña rica y mimada que había robado a los miembros más vulnerables de la sociedad. Los detalles eran precisos, devastadores y completamente falsos. Pero a medida que Elena leía con más atención, comenzaron a surgir inconsistencias, fechas que no coincidían con sus recuerdos, testigos que afirmaban haber visto cosas que no podían haber sucedido. Un artículo citaba a un cajero de banco que describía la supuesta retirada de fondos de la iglesia por parte de Elena, pero Elena nunca había estado en ese banco en particular en su vida. ¿Encuentras lo que buscas? La señora Chen apareció junto a su mesa, tratando de comprender lo que había sucedido 20 años atrás. La bibliotecaria echó un vistazo al periódico que tenía Elena delante, y su expresión se volvió comprensiva. A veces, la verdad queda sepultada bajo voces más fuertes, pero siempre acaba saliendo a la luz. Esa noche, de vuelta en la mansión, Elena se sentó en el estudio de su padre, rodeada de polvorientos registros financieros. Rusty había ocupado su lugar habitual junto a la pared de la biblioteca, gimiendo de vez en cuando como si estuviera frustrado por alguna barrera invisible. Elena intentó concentrarse en los libros de contabilidad que tenía delante, buscando pistas sobre las finanzas de su familia durante aquella terrible época. Escondido en un cajón del escritorio, encontró algo que le heló la sangre. Un recorte de periódico diferente a los del archivo de la biblioteca. Este era anterior, un pequeño artículo sobre irregularidades contables en el banco donde se habían originado las supuestas pruebas contra ella. El cajero del banco que había testificado en su contra había sido despedido por falsificar registros pocos meses después del exilio de Elena. Alguien había colocado pruebas falsas. Alguien había pagado a testigos para que mintieran. Alguien había orquestado su destrucción con cuidadosa precisión. Elena agarró el recorte con manos temblorosas. 20 años de dudas sobre sí misma se derrumbaron a su alrededor. Ella no era culpable. Nunca había sido culpable. La pregunta ahora era quién había sido lo suficientemente inteligente, motivado y cruel como para destruir toda la vida de una chica de 18 años. Los recuerdos de Elena se remontaron a una gélida mañana de febrero de hacía 3 años, cuando se encontró por primera vez con el cruce de Golden Retriever, acurrucado detrás del refugio del centro de la ciudad. Estaba haciendo cola para desayunar, con el estómago vacío por el hambre, cuando vio al perro temblando en el callejón.
Se le marcaban las costillas a través del pelaje enmarañado y tenía una oreja con cicatrices de viejas heridas, pero movió la cola tímidamente cuando ella se acercó. Llevaba días allí fuera. Se lo había dicho otra mujer sin hogar. Los de control de animales no lo encontraban. Era un perro inteligente. Elena había compartido con él su escaso desayuno, observándolo comer con la cuidadosa desesperación de alguien que nunca sabe cuándo llegará la próxima comida. Cuando descubrió el collar de cuero desgastado que llevaba alrededor del cuello, la placa metálica estaba oxidada y solo se leía una dirección que conducía a una casa abandonada. Al igual que ella, había sido expulsado del único hogar que había conocido. Parece que los dos estamos perdidos. Vaya, había susurrado, y desde ese momento se había vida más veces de las que podía contar. Le había advertido que se alejara de las calles peligrosas donde la violencia acechaba en las sombras. Su agudo oído la había alertado de las redadas policiales que se acercaban a los campamentos de personas sin hogar. Durante las brutales noches de invierno, cuando se agotaba el espacio en los refugios, su cálido cuerpo la había protegido de la congelación en los portales y debajo de los puentes. Pero más allá de la supervivencia, Rusty le había dado un propósito cuando la desesperación amenazaba con devorarla por completo. Tener a otro ser vivo que dependía de ella había obligado a Elena a seguir luchando cuando habría sido más fácil rendirse. Su lealtad inquebrantable le había recordado que el amor podía existir sin condiciones, sin juicios, sin el miedo a la traición que había envenenado su confianza en los humanos. Ahora, al verlo rascar insistentemente la pared de la biblioteca, Elena reconoció la misma determinación concentrada que los había mantenido a ambos con vida en las calles. El comportamiento de Rusty se había vuelto cada vez más urgente desde que ella descubrió el recorte de periódico. Era como si sintiera que las respuestas estaban ocultas justo fuera de su alcance. Elena se arrodilló a su lado y pegó la oreja al panel donde sus garras habían dejado marcas. La madera sonaba claramente hueca, diferente de las paredes sólidas del resto de la habitación. Cuando la golpeó suavemente con los nudillos, el eco sugirió que había un espacio vacío detrás de la superficie de caoba. ¿Qué intentas decirme, chico? Rusty dejó de arañar para mirarla, con sus ojos marrones llenos de una inteligencia que siempre le había parecido casi humana. Gimió suavemente y luego volvió a su trabajo con renovado vigor. Sus garras encontraron apoyo en un pequeño hueco entre los paneles, y Elena oyó el mismo clic suave que había notado el día anterior. Esta vez estaba preparada. Sus dedos exploraron la junta en la que Rusty había centrado su atención, buscando cualquier mecanismo que pudiera haberse activado. La madera parecía ligeramente diferente en ese punto, como si hubiera sido modificada o sustituida en algún momento después de la construcción original. En el estudio de su padre, Elena encontró los planos arquitectónicos originales de Hartwell Manor, que databan de 1890, cuando su tatarabuelo había encargado la construcción de la mansión. Extendió los papeles amarillentos sobre el escritorio y comparó el plano dibujado con sus recuerdos de la casa real. La discrepancia era sutil, pero inconfundible. Según los planos originales, la biblioteca debería haberse extendido más hacia el este, abarcando una habitación adicional etiquetada simplemente como estudio privado. Pero en realidad, la biblioteca terminaba en la pared panelada donde Rusty había estado arañando. De alguna manera, se había eliminado una habitación entera del plano de la casa. Elena midió cuidadosamente las distancias, utilizando la vieja regla de su padre para calcular el espacio que faltaba. La habitación oculta tendría aproximadamente 3,6 metros por 4,5 metros, lo suficientemente grande como para servir de estudio o almacén. Pero ¿por qué alguien habría tapiado un espacio en perfecto estado? ¿Y cuándo había ocurrido? Al seguir buscando entre los papeles de su padre, encontró permisos de construcción de 1952, el año en que el abuelo de Elena había heredado la casa. Los permisos eran para modificaciones interiores y mejoras de seguridad, un lenguaje vago que podía abarcar cualquier número de cambios, pero el momento parecía significativo. 1952 había sido un año turbulento para la familia, según unas viejas cartas que Elena encontró atadas con una cinta en el escritorio de su madre. Rusty apareció en la puerta del estudio, moviendo la cola con entusiasmo. Corrió hacia la biblioteca, deteniéndose para asegurarse de que Elena lo seguía. Su mensaje era claro. Había encontrado algo nuevo.
En la biblioteca, Elena descubrió lo que había captado su atención. Uno de los paneles inferiores mostraba signos de haber sido manipulado recientemente. Los patrones de polvo sugerían que se había movido en los últimos años. Cuando lo presionó, el panel se desplazó ligeramente, revelando que en realidad no estaba fijado al marco de la pared. Detrás del panel suelto, la linterna de Elena reveló un estrecho hueco lo suficientemente ancho como para que una persona pudiera pasar. Del hueco salía aire frío que traía consigo el olor a madera vieja y algo más, algo que olía débilmente a presencia humana reciente. Elena extendió los planos de 1890 por el suelo de la biblioteca y los sujetó con libros pesados para evitar que se curvaran. Los planos originales revelaban detalles fascinantes sobre la visión que tenía su tatarabuelo de la mansión. Lo que había descubierto era más que una simple habitación desaparecida. Se trataba de una cámara secreta, cuidadosamente planificada con múltiples puntos de acceso y lo que parecían ser sistemas de ventilación. Según los planos, la habitación oculta estaba conectada a una red de pasadizos que discurrían entre las paredes de la mansión. No se trataba solo de peculiaridades arquitectónicas, sino de características de diseño deliberadas que sugerían que la habitación había sido concebida desde el principio para ocultar algo. Elena sacó documentos adicionales de los archivos de su padre, buscando pistas sobre el propósito original de la habitación. Un diario encuadernado en cuero llamó su atención, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo y llenas de la cuidadosa letra de su tatarabuelo. Las entradas se remontaban a 1889, justo antes de que comenzara la construcción de la mansión. Los planes deben incluir disposiciones para nuestros invitados especiales, decía una de las entradas. Catherine insiste en que no podemos rechazar a quienes buscan la libertad, pero debemos protegerlos a ellos y a nosotros mismos. Las autoridades sospechan cada día más. Elena contuvo el aliento al comprender las implicaciones. Sus tatarabuelos habían participado en el ferrocarril subterráneo, utilizando su riqueza y posición social para ayudar a los esclavos a escapar hacia la libertad. La habitación secreta no había sido sellada accidentalmente. Había sido diseñada como un refugio para personas cuya mera existencia en esta casa podría haber significado la muerte para todos los involucrados. Otras entradas describían una operación sofisticada. Catherine Hartwell había coordinado con conductores de toda la región, proporcionando un paso seguro a los refugiados que viajaban hacia el norte. Los pasadizos secretos permitían a las personas moverse por la casa sin ser vistas por los sirvientes o visitantes inesperados. La habitación estaba provista de comida, agua y suministros médicos. Hemos recibido noticias de que las autoridades sospechan de nuestra participación, decía una entrada de 1863. Catherine ha decidido que debemos sellar la habitación hasta que pase el peligro. La entrada permanecerá, pero no podemos arriesgarnos a que nos descubran ahora. Demasiadas vidas dependen de nuestra discreción. Elena encontró planos arquitectónicos que mostraban cómo se había sellado la habitación con falsas paredes construidas para que coincidieran con los paneles existentes, pero la entrada original permanecía, disimulada como una pieza decorativa de madera, pero aún funcional para aquellos que conocían el secreto. Rusty gimió desde su posición junto al panel suelto, moviendo la cola como si comprendiera la importancia de los descubrimientos de Elena. Ella se acercó a la abertura que él había encontrado, con la linterna en la mano, y se coló por el estrecho hueco. El espacio que había más allá le dejó sin aliento. La habitación oculta estaba perfectamente conservada, como si el tiempo se hubiera detenido en 1863. Muebles cubiertos con telas blancas llenaban la cámara, y estanterías cubrían las paredes desde el suelo hasta el techo. El aire olía a madera vieja y cuero, pero debajo había algo más, algo reciente. Alguien había estado allí. Elena retiró las sábanas para descubrir un escritorio, sillas e incluso una pequeña cama con una colcha de retazos que parecía hecha a mano. Sobre el escritorio había una lámpara de aceite y material de escritura, junto con lo que parecía ser un libro de registro lleno de nombres y fechas. La última entrada databa de 1863, el año en que la habitación había sido sellada. Pero, al seguir explorando, Elena encontró pruebas de una actividad mucho más reciente. Objetos modernos escondidos detrás de los muebles antiguos, una pequeña linterna a pilas, botellas de agua y, lo más inquietante de todo,
un ordenador portátil envuelto en plástico para protegerlo de la humedad. Alguien había estado utilizando esta habitación con regularidad, tratándola como su propia oficina privada. Elena abrió el ordenador portátil, pero estaba protegido con contraseña. Sin embargo, junto a él había papeles cubiertos con escritura reciente, documentos financieros, correspondencia legal y, lo más impactante de todo, cartas con la firma de su primo Marcus. Las cartas revelaban un patrón de engaño que se prolongaba durante años. Marcus había estado malversando sistemáticamente el fideicomiso familiar, utilizando su posición como ejecutivo de varias propiedades de Hartwell para desviar dinero a sus propias cuentas. Pero más que un robo, el documento mostraba pruebas de algo mucho más siniestro. Una nota manuscrita con la letra característica de Marcus hizo que a Elena se le helara la sangre. Fase 1 completada. Su reputación destruida. Los padres están de acuerdo. Hay que mantener la presión hasta que las transferencias de propiedad sean definitivas. 20 años de planificación no pueden fracasar ahora. Elena se hundió en la silla antigua. El alcance total de la traición de su primo la inundó como agua helada. Marcus, la vergüenza de sus padres, incluso sus muertes podrían no haber sido el accidente que todos creían. Había estado jugando a largo plazo, utilizando la habitación secreta como su cuartel general privado, mientras destruía sistemáticamente su vida. Rusty apareció a su lado, tras abrirse paso a través de la abertura con un esfuerzo decidido. Olfateó los objetos modernos con evidente disgusto. Se le erizó el pelo, como si pudiera oler la maldad que se había planeado en ese espacio sagrado. Elena lo fotografió todo con su teléfono, documentando las pruebas que finalmente podrían limpiar su nombre y sacar a la luz los crímenes de Marcus. Pero mientras trabajaba, una escalofriante revelación se apoderó de ella. Si Marcus había estado utilizando esta habitación durante años, seguramente volvería, y cuando lo hiciera, descubriría que sus secretos ya no estaban a salvo. Elena sabía que tenía que actuar rápidamente. Las pruebas en la oficina improvisada de Marcus eran condenatorias, pero solo importarían si podía retirarlas de forma segura antes de que él regresara. Necesitaba herramientas para documentar todo adecuadamente y crear múltiples copias de los documentos más importantes. En el sótano de la mansión encontró la vieja caja de herramientas de su padre, cuyo contenido seguía organizado con la precisión que él había aplicado a todos los aspectos de su vida. Elena seleccionó un martillo con un mango cómodo y examinó la pared donde Rusty había detectado por primera vez el sonido hueco. Si iba a revelar la habitación secreta a las autoridades, necesitaba una entrada adecuada que no requiriera arrastrarse por estrechos huecos. Rusty se sentó a su lado, con la cola moviéndose con expectación. Parecía comprender que algo importante estaba a punto de suceder, que sus persistentes arañazos habían llevado a este momento de revelación. Elena golpeó suavemente la pared, escuchando los cambios en el sonido que indicarían el mejor lugar para romperla. Los paneles de esta zona eran claramente más nuevos que los del resto de la habitación, probablemente instalados cuando la cámara fue sellada en 1863. Detrás de ellos se encontraba la estructura original de la pared, que debería ser más fácil de romper sin dañar el contenido de las habitaciones ocultas. Comenzó con pequeños y cuidadosos golpes, picando el panel de madera para dejar al descubierto la estructura de la pared que había debajo. El trabajo era lento y metódico, cada golpe calculado para evitar dañar lo que hubiera más allá. Rusty supervisaba desde una distancia segura, gimiendo de vez en cuando con lo que parecía ser un ánimo. Mientras Elena trabajaba, su mente se aceleraba con las implicaciones de lo que había descubierto. Los documentos de Marcus demostraban que había estado planeando su destrucción desde que ella apenas tenía 18 años. El escándalo de los fondos de la iglesia no había sido oportunista. Había sido el primer paso de una campaña de décadas para robarle su herencia. Los paneles comenzaron a ceder, revelando destellos del espacio que había más allá. El aire fresco fluía a través de la abertura cada vez mayor, llevando el aroma de libros viejos y cuero que Elena ahora asociaba con la cámara preservada. Pero había algo más, algo que la hizo detener su trabajo. Humo de cigarrillo fresco. La sangre de Elena se heló al darse cuenta de las implicaciones. Alguien había estado fumando en la habitación secreta recientemente. Muy recientemente, Marcus podría estar ya dentro. Pegó la oreja a la abertura,
escuchando cualquier sonido de movimiento en el interior. El silencio la recibió, pero eso podía significar cualquier cosa. Podría estar sentado en silencio, esperando a ver quién estaba derribando su muro secreto, o podría estar preparando algún tipo de emboscada. Rusty gruñó bajo y amenazador, erizando el pelo mientras miraba fijamente la abertura que el Yanena había creado. Sus sentidos caninos habían detectado algo que activó todas las alarmas de su naturaleza protectora. Fuera lo que percibía al otro lado de la pared, no era amistoso. Elena apretó el martillo con más fuerza y lo utilizó para agrandar la abertura hasta que pudo atravesarla cómodamente. Al otro lado, la habitación oculta parecía vacía, pero el olor a humo de cigarrillo era ahora más fuerte. En el cenicero del escritorio había colillas recién apagadas y el ordenador portátil estaba abierto y en funcionamiento. Alguien había estado allí en la última hora. Elena fotografió todo rápidamente, con las manos temblorosas, mientras documentaba las pruebas de fraude y conspiración de Marcus. Los registros financieros mostraban que se habían desviado millones de dólares de los fideicomisos familiares en los últimos 5 años. Los documentos legales revelaban cómo había manipulado las transferencias de propiedades y las herencias, leyes para posicionarse como único beneficiario de la herencia de Hartwell. Pero la prueba más condenatoria era una cronología detallada escrita de puño y letra por Marcus, en la que se describía cada paso de su plan para destruir la vida de Elena. El escándalo de los fondos de la iglesia había sido orquestado por un empleado bancario corrupto que falsificó los registros de retiradas de dinero. Se había pagado a testigos para que mintieran y dijeran que habían visto a Elena en lugares que nunca había visitado. Incluso el distanciamiento definitivo de sus padres había sido orquestado mediante pruebas cuidadosamente colocadas y circunstancias manipuladas. Mientras Elena fotografiaba los últimos documentos, Rusty comenzó a ladrar con urgencia desde la biblioteca. Ella oyó pasos en el pasillo principal, mesurados y seguros. Alguien se acercaba y no intentaba ocultar su presencia. Elena cogió los documentos más importantes y los metió en su chaqueta mientras buscaba una vía de escape. Los planos originales mostraban múltiples pasadizos que conectaban con esta habitación, pero en la penumbra no podía localizar las otras entradas que Catherine Hartwell había construido en su santuario. Los pasos se detuvieron fuera de la biblioteca. Elena oyó el suave clic del pomo de la puerta al girar. Luego, la voz fría y familiar de Marcus después de 20 años. «Hola, prima», me preguntaba cuándo encontrarías este lugar. Elena agarró el martillo con una mano y los documentos robados con la otra. Al darse cuenta de que su descubrimiento de la verdad la había llevado directamente a una trampa que Marcus había estado preparando durante 2 décadas, las manos de Elena temblaron al abrir el diario encuadernado en cuero que descansaba sobre el escritorio de la habitación secreta. Las páginas envejecidas susurraban secretos que habían permanecido ocultos durante más de 1 siglo y medio. La elegante letra de su tatarabuela Catherine fluía sobre el papel amarillento. Cada entrada era una ventana a un mundo de valentía y compasión desesperada. 15 de marzo de 1861. Anoche llegó otra familia, que viajaba hacia el norte desde Georgia. La madre apenas estaba viva por el agotamiento, y sus hijos se aferraban a sus faldas como sombras. William cree que estamos corriendo un riesgo demasiado grande. Pero ¿cómo podemos rechazar a almas que buscan la libertad? Esta habitación será su refugio hasta que llegue el próximo conductor. Elena leyó una entrada tras otra, cada una de las cuales revelaba el alcance de la operación clandestina de Catherine. La cámara oculta había dado cobijo a docenas de esclavos fugitivos a lo largo de los años, proporcionándoles comida, atención médica y esperanza durante su peligroso viaje hacia la libertad. Catherine había coordinado con conductores de toda la región. Su mansión servía como una parada crucial en el camino hacia la libertad. 2 de abril de 1862. El joven Samuel, de apenas 14 años, llegó con heridas infectadas causadas por perros rastreadores. Las he limpiado y vendado lo mejor que he podido, pero necesita atención médica adecuada. El Dr. Morrison ha accedido a visitarnos discretamente mañana por la noche. Debemos tener cuidado. La ciudad se vuelve más sospechosa con cada mes que pasa. El diario reveló la creciente conciencia de Catherine de que sus actividades estaban siendo vigiladas. Los vecinos habían comenzado a hacer preguntas directas sobre las visitas nocturnas
y las entregas inusuales de alimentos y suministros. Los simpatizantes confederados de la comunidad sospechaban que los Hartwell albergaban fugitivos, lo que hacía que cada rescate fuera más peligroso que el anterior. 10 de junio de 1863. Hoy han venido agentes federales a la casa y han hecho preguntas sobre nuestros visitantes. He mantenido nuestra historia de tapadera sobre parientes lejanos, pero sus sospechas eran evidentes. William insiste en que debemos suspender las operaciones inmediatamente. El riesgo se ha vuelto demasiado grande, no solo para nosotros, sino también para aquellos a quienes intentamos ayudar. Si nos descubren, podría comprometer toda la red. Elena encontró bocetos detallados que Catherine había dibujado del diseño de la habitación, mostrando compartimentos ocultos construidos en las paredes donde se podían guardar objetos de valor. Los dibujos indicaban lugares específicos detrás de ladrillos sueltos donde Catherine había escondido monedas de oro y joyas donadas por abolicionistas para financiar sus actividades clandestinas. 4 de julio de 1863. Qué apropiado que en el Día de la Independencia sellemos esta habitación que ha proporcionado tanta libertad a otros. He escondido nuestros fondos restantes detrás del ladrillo suelto cerca de la chimenea junto con los registros de todas las almas a las que hemos ayudado a ponerse a salvo. Quizás algún día, cuando esta terrible guerra termine, las generaciones futuras comprendan la necesidad de nuestras acciones. La linterna de Elena reveló la chimenea que Catherine había mencionado. Sus ladrillos se habían oscurecido con el paso del tiempo, pero diario presionó contra ladrillos específicos hasta que uno se movió ligeramente. Detrás había una caja de metal envuelta en tela engrasada, perfectamente conservada después de más de 150 años. Dentro de la caja, Elena descubrió un tesoro que le dejó sin aliento, monedas de oro con marcas confederadas, cuyo valor aumentaba exponencialmente por su importancia histórica. Joyas que en su día habían adornado los cuellos y los dedos de ricos abolicionistas, donadas para financiar la causa de la libertad y, lo más importante, registros detallados de todas las personas a las que Catherine había ayudado a escapar de la esclavitud. Los nombres llenaban página tras página de cuidadosa documentación. Hombres, mujeres y niños que lo habían arriesgado todo por la libertad. Sus historias conservadas gracias al meticuloso registro de Catherine. Sarah, de 16 años, que buscaba a su madre vendida a plantaciones de Ohio. Marcus, un herrero que se había escondido en la habitación durante 3 semanas mientras se curaba su pierna herida. Rebecca y sus gemelos, nacidos libres porque su madre había llegado a un lugar seguro pocos días antes del parto. Elena calculó el valor actual de las monedas de oro y se dio cuenta de que tenía suficiente riqueza como para salvar la mansión de la ejecución hipotecaria 10 veces. Pero el significado histórico superaba con creces cualquier valor monetario. Estos artefactos representaban el coraje, el sacrificio y el triunfo de la convicción moral sobre el cumplimiento de la ley. En el fondo de la caja, envuelto por separado en seda, Elena encontró la posesión más preciada de Catherine, un collar de esmeraldas de extraordinaria belleza, cuyas piedras reflejaban el haz de luz de la linterna como estrellas capturadas. Una nota escrita a mano por Catherine explicaba su significado. Este collar era de mi abuela y ha pasado de generación en generación entre las mujeres de la familia H. Hartwell. Lo dejo aquí como símbolo del compromiso de nuestra familia con la justicia. Espero que las futuras generaciones de mujeres comprendan que algunas causas merecen cualquier sacrificio. Elena se colocó el collar alrededor del cuello, sintiendo el peso del legado familiar y la responsabilidad moral. Catherine había utilizado sus privilegios y su posición para servir a los demás, arriesgándolo todo para proporcionar refugio a los oprimidos. Ahora Elena se enfrentaba a su propia decisión sobre cómo honrar ese legado. Rusty maulló suavemente desde la abertura que Elena había creado, con las orejas erguidas como si oyera algo que ella no podía detectar. A lo lejos, oyó el rugido de un motor de coche que se acercaba a la mansión. El corazón de Elena latía con fuerza mientras examinaba las monedas de oro confederadas con la linterna. Cada pieza llevaba las marcas distintivas de los Estados Confederados de América. Pero el diario de Catherine había revelado su verdadero origen. No eran tesoros confederados. Era dinero confederado robado por Catherine y su red a los esclavistas y reutilizado para financiar la libertad. 12 de agosto de 1862. James llegó con noticias inquietantes. Una entrada del diario explicaba:
Los propietarios de las plantaciones están utilizando el oro para financiar a los cazadores de recompensas, ofreciendo recompensas por la devolución de los esclavos fugitivos que superan los salarios anuales de la mayoría de los trabajadores. Catherine ha decidido que debemos utilizar sus propias armas contra ellos. Si utilizan el oro para comprar el sufrimiento humano, nosotros robaremos ese oro para comprar la libertad humana. Selena contó las monedas con cuidado, con las manos temblorosas por su importancia histórica. 47 piezas de oro, cada una de las cuales representaba una pequeña victoria contra la institución de la esclavitud. Pero más allá de su valor simbólico, se dio cuenta de que esas monedas podían resolver su crisis financiera inmediata. El oro confederado, especialmente las piezas con procedencia documentada, alcanzaba precios extraordinarios entre coleccionistas y museos. Fotografió cada moneda meticulosamente, documentando su estado y marcas. Una rápida búsqueda en Internet con su teléfono reveló que piezas similares se habían vendido recientemente en subasta por cantidades que la mareaban, incluso teniendo en cuenta la verificación de autenticidad y los gastos de subasta. Tenía suficiente riqueza como para pagar los impuestos atrasados de la mansión, financiar las reparaciones esenciales y aún le sobrarían recursos sustanciales. Pero las joyas de la caja de Catherine tenían un valor aún mayor. Las piezas habían pertenecido claramente a abolicionistas adinerados que habían donado reliquias familiares para financiar las operaciones del ferrocarril clandestino. Elena encontró un broche de diamantes con forma de estrella, cuya piedra central tenía fácilmente 3 quilates, pendientes de perlas que captaban la luz como rayos de luna capturados. Un reloj de bolsillo de oro para caballero, con una inscripción grabada en favor de la causa de la libertad. Calabi 860. Cada pieza contaba una historia de sacrificio y compromiso. Familias adineradas habían renunciado a sus preciadas posesiones para ayudar a desconocidos a los que nunca conocerían. Escapar de una vida de esclavitud. Solo el reloj, con su procedencia histórica, podía financiar meses de restauración de la mansión. Los ladridos de Rusty se hicieron más urgentes desde la biblioteca y su advertencia resonó en la cámara oculta. Elena devolvió rápidamente las piezas más valiosas a sus envoltorios protectores, pero se quedó con varias monedas de oro y el collar de esmeraldas. Si Marcus se estaba acercando, necesitaba pruebas portátiles de sus descubrimientos. Mientras se preparaba para salir de la cámara, Elena notó algo que la hizo detenerse. Las tablas del suelo cerca de la pared trasera mostraban signos de haber sido removidas recientemente. Los patrones de polvo indicaban que habían sido levantadas y reemplazadas. El diario de Catherine mencionaba escondites adicionales, pero esta zona parecía haber sido accedida mucho más recientemente que en 1863. Elena levantó las tablas sueltas con el martillo de su padre, revelando un espacio poco profundo debajo. En su interior encontró una caja metálica moderna con cerradura que definitivamente no había sido colocada allí por su tatarabuela. La caja era pesada y asegurada con una cerradura de combinación que tenía arañazos recientes alrededor de los diales. El sonido de una puerta de coche cerrándose de golpe en el exterior hizo que la adrenalina recorriera el cuerpo de Elena. Quienquiera que se estuviera acercando a la mansión ya no intentaba pasar desapercibido. Cogió la caja fuerte junto con los tesoros de Catherine, sabiendo que no podría investigar adecuadamente su contenido hasta que encontrara un lugar seguro. Pero cuando Elena se apresuró hacia la abertura que había creado, los ladridos frenéticos de Rusty se detuvieron de repente. El silencio era más aterrador que sus advertencias. A lo lejos, oyó pasos que entraban en la mansión, mesurados y seguros. La voz de Marcus resonó por los pasillos mientras hablaba con alguien. Ella está aquí, en alguna parte. Probablemente ya haya encontrado la habitación, tal y como esperábamos. Alguien estaba con él. La situación de Elena se había vuelto exponencialmente más peligrosa. No podía escapar por la biblioteca principal sin ser vista, pero el diario de Catherine mencionaba múltiples entradas a la cámara secreta. En algún lugar de esa habitación había otro pasadizo que podía llevarla a un lugar seguro. Elena buscó frenéticamente a lo largo de las paredes, buscando los mecanismos que Catherine había descrito. Sus dedos encontraron una sección del recorte de Wayne que se sentía diferente al resto, ligeramente elevada, como si ocultara bisagras. Cuando presionó contra ella, un panel estrecho se abrió hacia adentro,
revelando un pasadizo que conducía a lo más profundo de la red oculta de la mansión. El pasadizo apenas tenía anchura suficiente para una persona, claramente diseñado para una huida de emergencia más que para la comodidad. Elena se apretujó con su preciado cargamento y cerró el panel tras de sí justo cuando oyó voces entrando en la biblioteca. Las paredes habían sido derribadas. La voz de Marcus estaba ahora más cerca, teñida de ira. Lo ha encontrado todo. Entonces procedamos con la fase final, respondió otra voz, una que Elena no reconoció, pero que transmitía la fría autoridad de alguien acostumbrado a la violencia. No más esperas, no más sutilezas. Elena se arrastró por el estrecho pasadizo, con el collar de esmeraldas de Catherine presionándole la garganta como un talismán. Detrás de ella podía oír a Marcus y a su compañero entrando en la cámara oculta, descubriendo que sus secretos ya no estaban a salvo. Elena se arrastró por el estrecho pasadizo, con la respiración entrecortada, tratando de no hacer ningún ruido que pudiera alertar a Marcus y a su compañero de su ubicación. El pasillo oculto era más oscuro que la cámara que había dejado atrás, iluminado solo por finas franjas de luz que se filtraban a través de las grietas de las paredes. Catherine había construido estos pasillos para personas desesperadas que huían para salvar sus vidas, y ahora Elena comprendía su miedo de primera mano. El pasillo se bifurcaba en dos direcciones, y Elena eligió el que parecía conducir a la parte trasera de la mansión, lejos de las voces que aún podía oír en la habitación oculta. A sus espaldas, la ira de Marcus iba en aumento al descubrir el alcance de los hallazgos de Elena. Lo ha fotografiado todo. Se oyó su voz a través de las paredes. Los documentos, los registros financieros, todo. Tiene pruebas suficientes para destruirnos. Entonces pasaremos a la contención, respondió la otra voz, cuyo tono tranquilo era más escalofriante que la ira de Marcus. El plan original tenía en cuenta pasillo, esforzándose por oír más. La conversación reveló que la conspiración de su primo iba mucho más allá de un simple fraude de herencia. Había otras personas involucradas, personas con recursos y conexiones que las hacían peligrosas de formas que ella apenas empezaba a comprender. El pasillo finalmente se abrió a lo que parecía ser un pequeño nicho detrás de la despensa de la cocina de la mansión. Elena podía oír a Marcus y a su compañero moviéndose por la casa, con una búsqueda sistemática y minuciosa. Tenía que escapar de la mansión por completo, pero primero tenía que examinar el contenido de la caja fuerte que había encontrado debajo del suelo. Escondida en las sombras de la despensa, Elena manipuló la cerradura de combinación con dedos temblorosos. Los arañazos alrededor de los diales sugerían que la caja había sido abierta recientemente y en repetidas ocasiones. Después de varios intentos, probó primero la combinación más obvia, el año en que se había sellado la habitación secreta, 1863. La cerradura se abrió con un clic en su segundo intento. Dentro de la caja, Elena encontró documentos que le helaban la sangre. Esta vez no se trataba de artefactos históricos, sino de documentos legales modernos con fechas recientes. Un testamento falsificado, supuestamente firmado por su padre pocas semanas antes de su muerte, en el que transfería toda la propiedad de Hartwell a Marcus como único beneficiario. El documento parecía auténtico, con la certificación notarial y las firmas de los testigos. Pero Elena sabía que era falso. Su padre nunca la habría desheredado por completo, por muy profundamente que le hubieran herido sus supuestos delitos. Debajo del testamento falso había pruebas aún más inquietantes. Correspondencia entre Marcus y alguien identificado solo como Jobo Duberty, en la que se hablaba de los últimos años de vida de los padres de Elena. Las cartas revelaban que su madre y su padre habían empezado a cuestionar las pruebas que habían llevado al exilio de Eleyanena. Habían iniciado su propia investigación, contratando detectives privados para examinar el escándalo de los fondos de la iglesia. Una carta de Marcus a su misterioso socio era especialmente condenatoria. Los viejos tontos se están acercando demasiado a la verdad. Papá contrató a un detective de la ciudad que está haciendo preguntas sobre los registros bancarios. Puede que tengamos que acelerar nuestro calendario. La última carta de la colección estaba fechada solo una semana antes del fatal accidente de coche de sus padres. Marcus escribió: todo está en su sitio. Los frenos fallarán en la curva de la montaña, haciendo que parezca un fallo mecánico. Una vez que hayan muerto, el testamento falsificado se convertirá en nuestra póliza de seguro.
20 años de planificación finalmente darán sus frutos. Las manos de Elena temblaban tan violentamente que casi se le caen los papeles. Marcus no solo le había robado su herencia y destruido su reputación, había asesinado a sus padres cuando se acercaron demasiado a descubrir sus mentiras. El accidente de coche que les había costado la vida había sido cuidadosamente orquestado. Otra pieza más en su plan de décadas para hacerse con la fortuna de los Hartwell. Fotografió todos los documentos con su teléfono y subió las imágenes a un almacenamiento en la nube, incluso cuando oyó pasos que se acercaban a la cocina. Marcus y su compañero estaban registrando todas las habitaciones y pronto llegarían a la despensa. Elena metió los documentos más importantes en su chaqueta, junto con los tesoros de Catherine, y se arrastró hacia la entrada trasera de la cocina. A través de la ventana pudo ver a Rusty en el jardín, que aparentemente había escapado de la casa cuando llegaron los hombres. Su presencia fuera le dio esperanzas de poder llegar hasta él y huir juntos. Pero cuando alcanzó el pomo de la puerta, una sombra se proyectó sobre la ventana de la cocina. El compañero de Marcus estaba justo fuera, bloqueando su vía de escape. Era un hombre corpulento, con un físico que sugería que la violencia era su profesión, y sus fríos ojos escudriñaban metódicamente el interior de la cocina. Elena se pegó a la pared de la despensa, atrapada entre el hombre de fuera y los pasos de Marcus que se acercaban desde el interior de la casa. En su chaqueta, las pruebas de múltiples asesinatos y décadas de fraude pesaban sobre su pecho. Había encontrado la verdad que había buscado durante 20 años, pero esa verdad podría costarle la vida. El pomo de la puerta de la cocina giró lentamente mientras el compañero de Marcus se preparaba para entrar. A sus espaldas, Elena oyó a Marcus llamar con falsa preocupación. «Elena, prima, no hay necesidad de esconderse. Solo queremos hablar». La mente de Elena se aceleró mientras reconstruía 20 años de cuidadosa manipulación. Las cartas que había encontrado revelaban una conspiración mucho más sofisticada que la simple codicia. Marcus no había actuado solo. El misterioso Shooko mencionado en la correspondencia había proporcionado recursos, experiencia y conexiones que transformaron un pequeño fraude de herencia en algo parecido al crimen organizado. Escondida en las sombras de la despensa, Elena examinó más documentos de la caja fuerte, extractos bancarios que mostraban pagos regulares a JW Consulting durante los últimos 5 años, facturas profesionales por servicios descritos únicamente como gestión de la reputación y protección de activos. Lo más inquietante de todo era un dossier detallado sobre la propia Elena, en el que se seguían sus movimientos durante sus años de indigencia, con fotografías e informes de ubicación. La habían estado vigilando incluso en sus momentos más bajos, cuando dormía en portales y rebuscaba comida. Marcus había pagado a alguien para que vigilara su existencia. El expediente contenía detalles íntimos sobre sus rutinas diarias, los refugios que frecuentaba, incluso su amistad con Rusty. Cada aspecto de su degradada vida había sido catalogado como un espécimen científico. Una fotografía heló la sangre a Elena. La mostraba hace 3 meses, de pie frente a la oficina de asistencia jurídica, donde se había enterado por primera vez de su herencia. La imagen tenía la fecha y la hora, y estaba anotada con comentarios sobre su condición física y su aparente estado mental. Marcus sabía que ella acabaría volviendo para reclamar la mansión. Su llegada no le sorprendió porque él la había orquestado. Una carta de 4 a Marcus exponía su estrategia con escalofriante precisión. Permitirle volver a la propiedad. Deja que descubra lo suficiente como para sentirse empoderada, pero no tanto como para amenazar nuestra posición. Cuando inevitablemente te confronte con sus pruebas, activaremos la solución final. Su trágica muerte, probablemente un suicidio provocado por la culpa y la inestabilidad mental, eliminará el último obstáculo para tu reclamación de la herencia. Elena se dio cuenta de que había caído directamente en una trampa que llevaba 20 años preparándose. Marcus no solo le había robado su herencia, había orquestado toda la trayectoria de su vida, desde su exilio inicial hasta su eventual regreso. Todo ello conducía a este momento en el que ella desaparecería para siempre. Pero la prueba más condenatoria residía en una serie de cartas de chantaje que Marcus había escrito a varios funcionarios municipales a lo largo de los años.
Elena descubrió que varios testigos clave en su escándalo original habían sido coaccionados para mentir mediante amenazas y sobornos. El empleado del banco que había falsificado los registros de retiradas de dinero no había actuado solo por codicia. Marcus había amenazado la seguridad de su familia a menos que cooperara. Sarah Henley y Dee Henley, la antigua mejor amiga de Elena, cuyo testimonio había sido especialmente devastador, se había visto obligada a mentir sobre haber visto a Elena en fiestas que nunca tuvieron lugar. Marcus tenía fotografías del padre de Sarah en situaciones comprometedoras, pruebas de una aventura que habría destruido su matrimonio y su carrera política, a menos que su hija proporcionara el testimonio que Marcus necesitaba. Incluso el pastor de la iglesia, que había descubierto los fondos desaparecidos, había sido manipulado. Marcus había colocado pruebas en la habitación infantil de Elena y luego había informado de forma anónima a los responsables de la iglesia sobre actividades sospechosas. La dramática confrontación del pastor con los padres de Elena había sido coreografiada para lograr el máximo impacto emocional, asegurándose de que su fe en su hija quedara completamente destrozada. Elena encontró una lista maestra de todas las personas a las que Marcus había sobornado, amenazado o chantajeado a lo largo de los años, profesores que habían proporcionado referencias falsas, agentes de policía que no habían investigado las inconsistencias en las declaraciones de los testigos, abogados que habían aconsejado a los padres de Elena que no se defendieran de los cargos. Marcus había corrompido a toda una red de líderes comunitarios para garantizar el éxito de su plan. Los pasos en la cocina se acercaban cada vez más. Elena podía oír a Marcus moviéndose sistemáticamente por la habitación, abriendo armarios y revisando detrás de los muebles. Su compañero permanecía apostado fuera de la puerta trasera, mientras que una tercera persona, alguien a quien Elena no había oído antes, aparentemente había tomado posición en la parte delantera de la casa. Estaba completamente rodeada, pero el diario de Catherine mencionaba múltiples rutas de escape construidas en los pasadizos ocultos de la mansión. Elena palpó las paredes de la despensa hasta que encontró lo que parecía ser otro panel oculto. El mecanismo era diferente de los otros que había descubierto, ya que requería presionar en dos puntos específicos antes de que se abriera, y el panel se balanceó hacia adentro, revelando mucho más cerca que antes. Elena, sé que estás aquí. Puedo oler ese perfume barato que llevas puesto. Aún intentaba mantener cierta dignidad después de todos estos años en las calles. Sus palabras transmitían la misma cruel satisfacción que ella recordaba de su infancia, cuando él la atormentaba durante las reuniones familiares, mientras los adultos miraban para otro lado. Pero ahora su crueldad se había convertido en algo mucho más peligroso que el acoso infantil. Elena se deslizó por el nuevo pasillo, agarrando la prueba que finalmente podría exponer los crímenes de Marcus. Detrás de ella, lo oyó descubrir el panel abierto de la despensa detrás del cual se había escondido. Encontré tu escondite, prima. Estas viejas paredes esconden muchos secretos, ¿verdad? Elena se arrastró por el estrecho pasillo. La luz de la linterna de su teléfono proyectaba sombras inquietantes en las paredes de madera que la rodeaban. Necesitaba la ayuda y la necesitaba rápido. Marcus y sus cómplices conocían demasiado bien la distribución de la mansión como para que ella pudiera simplemente esconderse hasta que se rindieran de buscarla. Pero primero tenía que verificar lo que había descubierto y reunir pruebas adicionales que pudieran presentarse ante un tribunal. El pasadizo desembocaba finalmente en la antigua bodega de la mansión, un espacio que Elena recordaba de los juegos infantiles de escondite. La cámara subterránea, con su olor a humedad, parecía un santuario en comparación con el peligro que acechaba en la casa de arriba. Aquí podía hacer llamadas telefónicas con seguridad, sin que la escucharan. La primera llamada de Elena fue a la oficina del sheriff del condado, pero la respuesta del operador aplastó sus esperanzas de inmediato. El sheriff Brennan está fuera de la ciudad hasta el jueves. Mamá, el ayudante Marcus Hartwell se encargará de todas las llamadas de emergencia hasta entonces. Marcus se había posicionado perfectamente. Como ayudante del sheriff voluntario, tenía acceso a las comunicaciones policiales y la autoridad para interceptar cualquier llamada de auxilio. Elena se dio cuenta de que involucrar a las fuerzas del orden locales solo le alertaría de sus planes sin proporcionarle ninguna protección real. En su lugar,
Llamó a un número que había encontrado en la vieja agenda de su padre, Thomas Chen, un investigador privado de la ciudad que aparentemente había trabajado para la familia en el pasado. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz ronca respondiera. Investigaciones Chen. Señor Chen, soy Elena Hartwell. Creo que conocía a mis padres. Siguió una larga pausa. Elena, Dios mío, creía que habías muerto. Tu primo le dijo a todo el mundo que probablemente habías muerto en la calle hace años. Estoy muy viva y necesito su ayuda. He encontrado pruebas de que Marcus mató a mis padres y me inculpó hace 20 años. ¿Dónde está ahora? Escondida en el sótano de la mansión. Marcus está aquí con al menos otros 2 hombres y me están buscando. Sal de esa casa inmediatamente. La voz de Chen transmitía una autoridad urgente. Llevo 3 años investigando a tu primo. Está relacionado con familias del crimen organizado de la ciudad. Es un hombre extremadamente peligroso. A Elena se le heló la sangre. ¿Crimen organizado? Principalmente blanqueo de dinero. La propiedad de tu familia era solo una parte de una operación mayor. Marcus ha estado utilizando propiedades heredadas en toda la región para blanquear dinero sucio para la familia Torino. Tengo archivos sobre él que interesarían a los fiscales federales, pero nunca he tenido pruebas suficientes para presentar cargos. Chen explicó que los padres de Elena lo habían contratado unos meses antes de su muerte para investigar irregularidades en las cuentas fiduciarias de la familia. Sospechaban que Marcus había cometido malversación, pero su investigación había revelado algo mucho más siniestro. La finca Hartwell se estaba utilizando como tapadera para una sofisticada operación de blanqueo de dinero. Tus padres iban a acudir al FBI cuando murieron, continuó Chen. Ese accidente de coche no fue un accidente. Intenté advertirles, pero Marcus se adelantó a mí. Mientras Chen hablaba, Elena Nena fotografió los documentos más comprometedores del cajón de seguridad de Marcus y los subió a un servidor seguro que él le proporcionó. Las pruebas que ella había encontrado llenaban lagunas cruciales en su investigación, en particular la correspondencia con Goa Bowen, a quien Chen identificó como Joseph Torino, un miembro de alto rango de la familia mafiosa. Las cartas de chantaje son oro, dijo Chen mientras revisaba los archivos subidos por Elena Nena. Sospechábamos que Marcus utilizaba la coacción para mantener su red, pero nunca tuvimos pruebas. Esto podría acabar con toda su operación, pero mientras hablaban, Elena podía oír voces arriba, en la mansión. Marcus y sus hombres estaban llevando a cabo un registro sistemático, y ella sabía que acabarían encontrando la entrada al sótano. Las siguientes palabras de Jen confirmaron sus peores temores. Tienes que entender algo, Elena. Si Marcus está trabajando con los Torino, no puede permitirse dejarte viva. Representas 20 años de conspiración criminal al descubierto. Te matarán y lo harán parecer un suicidio, tal y como se describe en esas cartas. Elena describió su ubicación y los pasadizos secretos que había estado utilizando para evadir la captura. Chen conocía bien en la historia de la mansión y las conexiones con el ferrocarril subterráneo, ya que las había investigado durante su investigación original. Se supone que hay un túnel que va desde el sótano hasta la antigua cochera, dijo. Tu tatarabuela lo utilizaba para sacar a gente de la propiedad sin ser vista. Si todavía existe, esa es tu mejor vía de escape. Elena buscó con una linterna en las paredes del sótano, buscando cualquier indicio de una entrada oculta. El sonido de los pasos arriba se acercaba, acompañado de la voz de Marcus, que dirigía a sus hombres a diferentes zonas de la casa. Sigue aquí, en alguna parte. Registrad todas las habitaciones, todos los armarios, todos los escondites posibles. Los dedos de Elena encontraron una sección de la pared de piedra que parecía diferente al resto, ligeramente elevada, como si ocultara unas bisagras. Cuando presionó contra ella, el panel de piedra se desplazó hacia adentro, revelando un estrecho túnel que desaparecía en la oscuridad. Lo he encontrado, le susurró a Chen. Bien, usa ese túnel para llegar a la cochera. Luego aléjate lo más posible de la propiedad. Voy a llamar a la policía estatal y al FBI. Esto termina esta noche. Elena ajustó el collar de esmeraldas de Catherine alrededor de su cuello mientras se preparaba para enfrentarse a los hombres que habían destruido su vida. Las piedras preciosas le daban calor contra la piel, como si llevaran la fuerza de todas las mujeres Hartwell que se habían enfrentado a situaciones imposibles antes que ella.
Ya no era la asustada joven de 18 años que había huido de esta casa avergonzada. 20 años sobreviviendo en las calles le habían enseñado lecciones sobre el coraje que ninguna educación privilegiada podría proporcionarle. El túnel subterráneo era exactamente como Chen lo había descrito, un estrecho pasadizo excavado en la tierra y la piedra que conducía bajo los cimientos de la mansión hacia la antigua cochera. Elena se arrastró por el estrecho espacio y la linterna de su teléfono reveló las paredes rugosas que habían construido personas que comprendían la importancia vital de las rutas de escape ocultas. Detrás de ella, podía oír voces en el sótano. Marcus y sus hombres habían encontrado la entrada al túnel, y los haces de luz de sus linternas penetraban en la oscuridad como dedos que buscaban algo. Pero el estrecho pasadizo les obligaba a seguirla en fila india, lo que limitaba su ventaja numérica. «Elena», llamó Marcus, con su voz resonando en el túnel. «Solo estás haciendo lo más difícil para ti misma. Solo queremos hablar». Elena casi se rió ante lo absurdo de la situación. Había leído sus cartas en las que describía su plan de suicidio. Sabía exactamente qué tipo de conversación tenía él en mente. El túnel terminaba en una puerta de madera reforzada con soportes de hierro, con la superficie verde por el paso del tiempo, pero aún sólida. Elena la empujó, la abrió con cuidado y salió al cobertizo que en otro tiempo había albergado los caballos y los vehículos de su familia. La luz de la luna se filtraba a través de las tablas rotas del techo, proyectando patrones plateados sobre el suelo polvoriento. Pero no estaba sola. Joseph Torino esperaba en las sombras, tal y como lo había descrito Chen, un hombre de unos 50 años con un traje caro que delataba una riqueza construida sobre el sufrimiento ajeno. Sus fríos ojos tenían la expresión calculadora de alguien que había matado antes y volvería a matar sin dudarlo. «Señorita Hartwell», dijo, con un ligero acento que delataba sus raíces rurales, «nos ha causado considerables inconvenientes». Elena agarró el martillo que llevaba consigo, sabiendo que sería inútil contra un profesional armado, pero el collar de Catherine parecía latir con calor contra su garganta, recordándole que las mujeres Hartwell se habían enfrentado a cazadores de esclavos y agentes federales con nada más que convicción y coraje. «Mi familia lleva más de un siglo causando inconvenientes a personas como usted», respondió ella, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Torino sonrió, pero su expresión no denotaba calidez alguna. «Tu tatarabuela era realmente problemática. Robaba a los propietarios de plantaciones, daba cobijo a fugitivos, corrompía a los buenos ciudadanos con tonterías abolicionistas, pero está muerta, y su causa murió con ella». «¿De verdad?». Elena metió la mano en su chaqueta y sacó las fotografías que había tomado dedicándote a poseer personas, solo que ahora utilizas el chantaje en lugar de las cadenas. Detrás de ella podía oír a Marcus y a sus cómplices saliendo del túnel. Estaba atrapada entre ellos y Torino, sin ningún lugar al que huir. Pero Chen había dicho que la ayuda estaba en camino. Solo tenía que mantenerse con vida el tiempo suficiente para que llegara. Marcus apareció en la puerta de la cochera, jadeando por haber gateado por el túnel. Su costosa ropa estaba sucia y rasgada, y su rostro mostraba la ira de un hombre cuyos planes cuidadosamente trazados se estaban desmoronando. «Lo tiene todo, Teji», le dijo a Torino. «Documentos, registros financieros, 20 años de trabajo, todo comprometido». «Entonces procedemos según lo planeado», respondió Torino con calma. «El trágico suicidio de la señorita Hartwell se descubrirá mañana por la mañana. Una mujer abrumada por la culpa y la enfermedad mental, incapaz de afrontar la verdad sobre sus crímenes». Elena se rió y el sonido resonó en el viejo edificio. «¿Enfermedad mental? ¿Te refieres a la enfermedad mental de creer que era culpable todos estos años? ¿De pensar que me merecía lo que me pasó?». Sacó su teléfono y les mostró la pantalla con su conversación con Chen. «Todo se ha subido a los servidores federales. El FBI sabe lo de tu operación de blanqueo de dinero, Marcus. Saben que mataste a nuestros padres y saben exactamente dónde encontrarte». Marcus se abalanzó sobre ella. Pero Elena estaba preparada. 20 años defendiéndose en calles peligrosas le habían enseñado lecciones de supervivencia que su vida privilegiada nunca le había exigido. Golpeó con el martillo con una fuerza desesperada, alcanzándole en el hombro y haciéndole trastabillar hacia atrás. Torino metió la mano dentro de su chaqueta, pero Elena ya se estaba moviendo. Se lanzó detrás de un viejo carruaje,
con el collar de Catherine reflejando la luz de la luna mientras rodaba por el suelo polvoriento. El primer disparo rompió el silencio, astillando la madera a pocos centímetros de su cabeza. Afuera, Elena oyó el sonido por el que había estado rezando. Motores de coches, varios vehículos acercándose rápidamente. Chen había cumplido su promesa. La ayuda había llegado. Pero cuando las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, Elena se dio cuenta de que los momentos más peligrosos aún estaban por llegar. Los criminales acorralados eran impredecibles, y Torino no tenía nada que perder. La cochera estalló en actividad cuando los agentes federales rodearon el edificio, gritando órdenes a través de megáfono. Elena permaneció agachada detrás, el viejo carruaje con el corazón latiéndole con fuerza, mientras los disparos estallaban a su alrededor. Reno y sus hombres habían decidido luchar en lugar de rendirse, convirtiendo el histórico edificio en un campo de batalla. Agentes federales, dejen sus armas y salgan con las manos a la vista. Elena oyó la voz de Chen entre las demás, dirigiendo la operación con la autoridad de alguien que había coordinado muchas veces antes con las fuerzas del orden. A través de los huecos en las paredes del carruaje, pudo ver a los agentes del FBI tomando posiciones alrededor de la propiedad, con su equipo táctico y sus armas que hacían parecer patética la conspiración amateur de Marcus en comparación. Dentro del edificio, Torino gritaba órdenes a sus hombres. Su actitud tranquila finalmente se resquebrajó bajo la presión. Capturen a la mujer viva, si es posible. Ahora es nuestra única baza. Pero Marcus tenía otras ideas. Elena lo vio arrastrándose por el lado opuesto del carruaje, con un arma en sus manos temblorosas y el asesinato en sus ojos. 20 años de planificación habían culminado en ese momento, y no iba a permitir que los agentes federales le robaran su venganza. Todo esto es culpa tuya, le espetó a Elena. Deberías haberte quedado muerta en las calles, donde pertenecías. Elena apretó con más fuerza el martillo, sabiendo que solo tendría una oportunidad para defenderse. Pero antes de que Marcus pudiera disparar, una mancha dorada irrumpió por la entrada trasera del carruaje. Rusty la había encontrado, tal y como lo había hecho en todas las crisis de los últimos 3 años. El perro golpeó a Marcus como un misil peludo. 60 libras de furia leal le arrancaron el arma de las manos y lo lanzaron contra una pila de viejos arneses. Marcus gritó cuando los dientes de Rusty le mordieron la muñeca, y el sonido resonó en todo el edificio, desviando la atención de Torino de los agentes federales. Elena aprovechó la distracción para correr hacia la entrada principal, pero uno de los hombres de Torino le cortó el paso. El asesino a sueldo levantó su arma, pero Elena había pasado demasiados años luchando por sobrevivir como para dudar ahora. Golpeó el martillo con todas sus fuerzas, golpeando su arma y haciendo que las armas giraran por el suelo. El hombre maldijo y agarró a Elena, pero ella había aprendido a pelear en la calle de expertos que jugaban en serio. Su rodilla le dio en la ingle, doblándolo por la mitad, y su codo le dio en la sien mientras caía. Cayó inconsciente junto a su arma abandonada. Afuera, la agente Sarah Morrison del FBI coordinaba la operación de arresto con precisión militar. Llevaba 2 años investigando a la familia Torino, siguiendo el rastro del dinero y construyendo casos que pudieran desmantelar toda su red. La llamada de Jen le había proporcionado las piezas que le faltaban para pasar de la investigación a la acción. Hay disparos dentro del edificio, informó un agente por radio. Varios sospechosos, un civil. Elena Hartwell está dentro. La voz de Chen respondió entre interferencias. Ella es la testigo clave. La prioridad es sacarla con vida. Elena oyó su nombre a través de la radio táctica y se dio cuenta de que su pesadilla por fin estaba llegando a su fin. Después de 20 años creyéndose culpable, 20 años de vergüenza y exilio, la verdad estaba a punto de liberarla. Pero primero tenía que sobrevivir a los próximos minutos. Torino hizo una última jugada desesperada, agarró a Marcus y lo puso de pie. A pesar de las protestas de Rusty, el jefe del crimen presionó su arma contra la sien de Marcus, utilizando al primo de Elena como escudo humano mientras se dirigía hacia la entrada de la cochera. «Quiero un paso seguro», gritó Torino a los agentes que estaban fuera. «Un coche y carreteras despejadas o Marcus morirá». Elena casi se rió de la ironía. Después de todo lo que Marcus había hecho tras asesinar a sus padres y destruir su vida, ahora dependía de los agentes federales para que lo salvaran de sus propios socios criminales. Pero la respuesta del agente Morrison fue rápida y decisiva.
No hay trato, Torino. Estás rodeado, en inferioridad numérica y sin opciones. Ríndete ahora y quizá vivas para ver el juicio. El enfrentamiento se prolongó durante varios minutos tensos, con Torino sopesando sus limitadas opciones mientras los agentes federales cerraban el perímetro. Elena podía ver el cálculo en sus ojos, el instinto criminal de supervivencia, en conflicto con su conocimiento de que la captura significaba cadena perpetua. Finalmente, Rusty zanjó el asunto liberándose de Marcus y lanzándose sobre la mano armada de Torino. El arma se disparó contra el techo cuando el perro derribó al jefe del crimen. Equilibrio. Marcus se liberó y corrió hacia los agentes, gritando que lo protegieran mientras Torino levantaba su arma hacia la figura que huía. El francotirador del agente Morrison acabó con la amenaza con un solo disparo certero. Elena salió de la cochera con las manos en alto, el collar de esmeraldas de Catherine brillando bajo los focos. Después de 20 años huyendo de una mentira, por fin caminaba hacia la verdad. Elena se sentó en el coche del agente Morrison. 3 horas más tarde, envuelta en una manta y aferrada a una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. La mansión detrás de ella resplandecía con luces de emergencia mientras los investigadores federales documentaban la escena del crimen y recopilaban pruebas que enviarían a Marcus a la cárcel para el resto de su vida. Rusty yacía a sus pies, con la cabeza apoyada en sus zapatos. Como si temiera que ella volviera a desaparecer, Chen se acercó con una carpeta de manila llena de documentos. Su rostro curtido mostraba la satisfacción de un hombre que finalmente había cerrado un caso que lo había perseguido durante años. Tus padres estarían orgullosos, dijo, acomodándose en el asiento del copiloto junto a Elena. Nunca dejaron de creer en tu inocencia. Incluso cuando las pruebas parecían abrumadoras, sabían que su hija no podía haber hecho lo que Marcus te acusaba. Elena sintió un nudo en la garganta por la emoción que había reprimido durante 2 décadas. Murieron pensando que era culpable. Murieron avergonzados de mí. No, dijo Chen con firmeza, abriendo la carpeta para mostrar unas cartas fotocopiadas. Murieron tratando de demostrar tu inocencia. Estas son cartas que te escribieron pero nunca enviaron, redactadas durante los últimos 5 años mientras investigaban tu caso. A Elena le temblaban las manos mientras leía la letra de su padre, palabras llenas de amor y arrepentimiento. Mi querida Elena, sé que nunca podrías haber robado del fondo de la iglesia. Las pruebas fueron colocadas allí, los testigos mintieron, y fui un tonto por creerles, aunque fuera por un momento. Por favor, perdona a un viejo testarudo que dejó que el orgullo le impidiera ver la verdad. Las cartas de su madre eran aún más desgarradoras. Sueño contigo todas las noches preguntándome si estás a salvo, si estás abrigada, si sabes cuánto te queremos. Vamos a encontrarte y a traerte a casa. Vamos a limpiar tu nombre y a arreglar esto. La última carta, fechada solo 2 semanas antes de su muerte, revelaba lo cerca que habían estado de desenmascarar a Marcus. Ahora tenemos pruebas de que Marcus ha aceptado testificar sobre los registros falsificados. La semana que viene iremos al FBI. Pronto nuestra hija volverá a casa, donde debe estar. Elena lloró por los padres que había perdido, por los años de separación que nunca podrían recuperarse y por el amor que había perdurado a pesar de 20 años de mentiras. Pero mezclado con el dolor había un alivio tan profundo que se sentía como una curación física. Sus padres nunca habían dejado de quererla. Habían muerto tratando de salvarla. La agente Morrison se unió a ellos cuando Elena terminó de leer, su compostura profesional suavizada por una sincera simpatía. Marcus está hablando, informó. Está tratando de llegar a un acuerdo proporcionándonos información sobre otras operaciones de Torino. Pero con las pruebas que has encontrado, más la investigación de Chen, tenemos suficiente para condenarlo por asesinato, fraude y extorsión. Nunca volverá a ver la libertad. La investigación había revelado todo el alcance de la conspiración de Marcus. Durante más de 20 años, había malversado casi $8 millones de varios fideicomisos familiares, utilizando el dinero para comprar propiedades que servían de tapadera para las operaciones de blanqueo de dinero de Torino. La finca Hartwell era solo una pieza de una red criminal que se extendía por 3 estados. ¿Qué pasará con la mansión?, preguntó Elena. Es tuya, respondió Morrison. El testamento falsificado no tiene ningún valor, y las reclamaciones de Marcus sobre la propiedad se basan en un fraude.
Además, con el valor de los artefactos del ferrocarril subterráneo de Catherine, tendrás suficiente dinero para restaurar el lugar y convertirlo en el monumento histórico que debe ser. Chen sonrió. Ya me he puesto en contacto con el Servicio de Parques Nacionales. Están muy interesados en preservar las conexiones del ferrocarril subterráneo. Podrías optar a subvenciones para la conservación histórica, que financiarían la mayor parte de los trabajos de restauración. El Lela Nena volvió a mirar la mansión y la vio con otros ojos. Ya no era la ruina derruida que la había recibido a su regreso, sino el santuario que Catherine había construido para las personas que buscaban la libertad. La habitación secreta se convertiría en un museo. Los artefactos se exhibirían adecuadamente y las historias de valentía se preservarían para las generaciones futuras. Hay algo más, añadió Morrison sacando otro documento. Encontramos esto en la caja de seguridad de Marcus. Es una carta de confesión que escribió pero nunca envió, probablemente como seguro en caso de que sus socios se volvieran contra él. En ella lo admite todo: incriminarte, matar a tus padres, malversar fondos de los fideicomisos. Quería dejar constancia de la verdad, aunque nunca tuviera intención de revelarla. Elena leyó las palabras de Marcus con creciente asombro. Después de 20 años negando sus crímenes, había documentado cada detalle de su conspiración con su propia letra. La carta garantizaría que, aunque se cuestionaran otras pruebas en el juicio, su culpabilidad sería innegable cuando amaneciera sobre la finca Hartwell. Elena sintió por fin que el peso de la vergüenza y la culpa se le quitaba de encima. Ya no era la deshonrada Ace que había huido en la oscuridad hacía 20 años. Era la heredera de Catherine, la guardiana del legado familiar y la protectora de las historias que debían ser contadas. 6 meses después, Elena se encontraba en el vestíbulo restaurado de la mansión, supervisando la instalación de la última pieza de la galería de retratos de su familia. El nuevo cuadro la mostraba junto a Rusty en el jardín de la mansión. Ambos estaban por fin en el hogar al que pertenecían. El artista había capturado en los ojos de Elena algo que había estado ausente durante 20 años: paz. La restauración había avanzado más rápido de lo que nadie esperaba. Las subvenciones del Servicio de Parques Nacionales, combinadas con el valor del oro y las joyas confederadas de Catherine, habían proporcionado fondos más que suficientes para devolver a la mansión su antigua gloria. Pero lo más importante era que Elena había insistido en preservar la doble historia del edificio, tanto como hogar familiar como refugio para quienes buscaban la libertad. La habitación secreta había sido cuidadosamente restaurada y convertida en un espacio museístico dedicado al ferrocarril subterráneo. Las entradas del diario de Catherine se exhibían junto con artefactos de la época, contando la historia del compromiso de la familia Hartwell con la justicia. Los visitantes podían recorrer los pasadizos secretos y comprender de primera mano el valor que se necesitaba para albergar a esclavos fugitivos en un entorno hostil. Pero la visión de Ella Nena iba más allá de la preservación histórica. El ala este de la mansión se había convertido en un alojamiento temporal para mujeres sin hogar, proporcionándoles la dignidad y la seguridad que Elena había anhelado durante sus propios años en la calle. Cada apartamento estaba completamente amueblado y contaba con servicios de asesoramiento y programas de formación laboral diseñados para ayudar a las residentes a reconstruir sus vidas. Señorita Hartwell. Una voz joven interrumpió los pensamientos de Elena. Rebecca Martínez, una de las primeras residentes del refugio, estaba en la puerta sosteniendo la mano de su hija de 6 años. Los periodistas están aquí para la entrevista. El Ella Nena se alisó el vestido y se miró en el espejo del vestíbulo. La mujer que se miraba en el espejo se parecía poco a la figura destrozada que había regresado a la mansión 6 meses atrás. Una nutrición adecuada, la atención médica y la ausencia de estrés constante le habían devuelto gran parte de su salud y vitalidad. Pero el verdadero cambio era más profundo. La confianza que le daba saber que pertenecía a algún lugar, que tenía un propósito y un valor. La entrevista con el periódico formaba parte de una campaña mediática más amplia para contar la historia de Elena y concienciar sobre la realidad de las personas sin hogar. Sus experiencias en las calles le habían proporcionado una perspectiva que los investigadores académicos y los responsables políticos a menudo pasaban por alto. Habló de las humillaciones diarias a las que se enfrentaban las personas sin hogar, de cómo el juicio de la sociedad podía ser más devastador que las penurias físicas.
La gente da por sentado que la falta de hogar es siempre el resultado de un fracaso personal, le dijo Elena al periodista. Pero en mi caso fue el resultado de la corrupción sistemática y la crueldad deliberada. ¿Cuántas otras personas viven en la calle por injusticias contra las que no pueden luchar o verdades que no pueden demostrar? La biblioteca de la mansión se había convertido en la oficina de Elena, donde trabajaba en su libro sobre la historia de la familia y su propio viaje desde el privilegio a la pobreza y de vuelta a un propósito. El manuscrito entrelazaba las actividades clandestinas de Catherine con la lucha moderna de Elena por la justicia, mostrando cómo cada generación de mujeres Hartwell había enfrentado dificultades imposibles con valentía y determinación. Rusty se había ganado un lugar permanente en el suelo de la biblioteca, contento con pasar los días observando a Elena trabajar mientras vigilaba las idas y venidas de los residentes del refugio. El perro se había convertido en una especie de mascota del programa. Su propia historia de rescate y redención inspiraba a las mujeres que habían perdido la esperanza de una vida mejor. La parte más gratificante de la nueva vida de Elena era ver cómo otras mujeres volvían a encontrar su lugar. María, una antigua profesora que lo había perdido todo por una bancarrota médica, ahora gestionaba los programas educativos del refugio. Jennifer, una veterana que luchaba contra el trastorno de estrés postraumático, se había convertido en la jefa de seguridad y mantenimiento. Cada historia de éxito demostraba que las personas no se definían por sus momentos más bajos, sino por su capacidad para superar circunstancias que escapaban a su control. La relación de Elena con la ciudad había mejorado poco a poco a medida que la verdad sobre los crímenes de Marcus se hacía pública. Las personas que la habían rechazado durante 20 años ahora se acercaban con disculpas avergonzadas, comprendiendo finalmente que habían sido manipuladas para creer mentiras. Algunas amistades pudieron reconstruirse, otras estaban demasiado dañadas por el tiempo y la traición, pero Elena había encontrado la paz con ambos resultados. El proyecto de restauración también había revelado tesoros familiares adicionales escondidos en toda la mansión. Catherine había sido más minuciosa de lo que nadie imaginaba, ocultando objetos valiosos en docenas de compartimentos secretos y paredes falsas. Cada descubrimiento proporcionaba más fondos para el programa de acogida y los esfuerzos de preservación histórica. Mientras Elena se preparaba para la ceremonia de inauguración de esa noche, reflexionó sobre lo profundamente que había cambiado su vida. Hace un año dormía en portales y buscaba comida en contenedores de basura. Esa noche daría la bienvenida a líderes comunitarios, historiadores y mujeres que antes estaban sin hogar para celebrar la inauguración de la Catherine Hartwell Freedom House, un lugar donde el compromiso del pasado con la justicia inspiraría las imposibilidades del futuro. La placa de bronce brillaba bajo la luz del sol de la tarde, cuando la alcaldesa Patricia Collins la descubrió con gran pompa ceremonial. Por designación del Registro Nacional de Lugares Históricos, Hartwell Manor queda reconocida como una importante estación del ferrocarril clandestino, preservada para las generaciones futuras gracias a la visión y la dedicación de Elena Hartwell. La multitud reunida en el jardín delantero de la mansión estalló en aplausos y leyó la inscripción que reconocía oficialmente la contribución de su familia a la causa de la libertad. Después de 160 años de secreto, el valor de Catherine era finalmente reconocido por el mundo. La doctora Amanda Foster, de la Sociedad Histórica del Estado, se adelantó para dirigirse a la multitud reunida. La Casa de la Libertad de Catherine Hartwell representa más que la preservación histórica. Demuestra cómo los valores de una generación pueden inspirar a la siguiente a seguir luchando por la justicia. Elena observó los rostros de la multitud y vio a antiguos residentes del refugio junto a funcionarios municipales, historiadores mezclándose con trabajadores sociales y miembros de la comunidad que antes la habían rechazado y ahora aplaudían sus esfuerzos. La ceremonia representaba más que un reconocimiento del pasado. Era una validación del presente y una esperanza para el futuro. Sarah Chen se acercó después de que terminaran los discursos formales, con la sonrisa que Elena recordaba de su amistad infantil. «Te debo una disculpa que lleva 20 años de retraso», dijo en voz baja. «Debería haberte creído entonces. Deberías haber cuestionado las pruebas en lugar de abandonar nuestra amistad». Elena abrazó a su antigua amiga, sintiendo que otra pieza del pasado finalmente se curaba. «Las dos éramos niñas, Sarah. Marcus manipuló a todo el mundo, incluida a ti.
Aún así, debería haberlo sabido. Tú nunca robaste nada en tu vida, ni siquiera una galleta del tarro de mi madre cuando teníamos 10 años. Sarah se secó las lágrimas. Estoy orgullosa de lo que has construido aquí. Mi hija Rebecca es voluntaria en tu programa de alfabetización y dice que estás cambiando vidas cada día. La tarde trajo un flujo constante de visitantes que recorrían el Museo del Ferrocarril Subterráneo. Elena guió a los grupos por los pasadizos secretos, compartiendo la historia de Catherine y explicando los artefactos que se habían descubierto en la cámara oculta. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos las historias de rescates a medianoche y escapadas por los pelos, mientras que los adultos se maravillaban del valor necesario para arriesgarlo todo por la libertad de unos desconocidos. En la biblioteca restaurada, Elena se reunió con el Dr. James Washington, un historiador de la Universidad de Howard, especializado en la investigación del ferrocarril subterráneo. Había venido en coche desde Washington expresamente para examinar el diario y los objetos de Catherine. Es una documentación extraordinaria, dijo, pasando cuidadosamente las páginas del diario encuadernado en cuero. La mayoría de los registros del ferrocarril clandestino fueron destruidos deliberadamente para proteger a los participantes. Los detallados relatos de su tatarabuela proporcionan una valiosa información sobre cómo funcionaba realmente la red. El Dr. Washington explicó que el diario de Catherine aparecería en un próximo libro sobre el papel de las mujeres en el ferrocarril subterráneo. La historia de la familia Hartwell llegaría al público académico y ayudaría a los estudiosos a comprender la sofisticada naturaleza de la red de libertad. Al caer la tarde, Elena recorrió el ala del refugio, visitando a los residentes y revisando las estadísticas del programa con su personal. En 6 meses, la Casa de la Libertad Catherine Hartwell había acogido a 43 mujeres y niños, con una tasa de éxito del 85% en ayudarles a pasar a una vida independiente. Las cifras representaban más que estadísticas. Eran vidas reconstruidas, familias reunidas, esperanza recuperada. María Santos, la antigua profesora que ahora gestionaba los programas educativos, se acercó con el informe mensual. Tenemos 12 mujeres inscritas en nuestro programa de GED, 8 que asisten a clases de informática y 6 que participan en formación laboral. Rebecca Martínez acaba de ser contratada como cajera de banco y Jennifer Williams comenzará la escuela de enfermería el mes que viene. Elena revisó el informe con satisfacción, pero su mayor alegría provenía de ver el cambio en las propias mujeres. Ahora se erguían más rectas, hablaban con confianza y planificaban un futuro que antes les parecía imposible. El refugio les proporcionaba más que un techo. Les ofrecía dignidad, un propósito y la idea revolucionaria de que todo el mundo merecía una segunda oportunidad. Mientras el sol se ponía detrás de los viejos robles, Elena se encontraba en el jardín donde había regresado a la mansión por primera vez hacía 8 meses. Rusty caminaba a su lado, ahora más viejo, pero aún devoto, aún atento a cualquier amenaza para su dura unidad. El jardín también había sido restaurado, con verduras creciendo en hileras ordenadas y flores floreciendo a lo largo de los senderos. La señora Patterson apareció en la puerta del jardín, llevando un plato cubierto, como había hecho tantas veces antes. Pero ahora sus ofrendas venían con genuina calidez en lugar de obligación. Pensé que tal vez tendrías hambre después de toda la ceremonia. La anciana dijo, he hecho la cazuela de judías verdes de tu madre. Encontré la receta en el libro de cocina de mi abuela. Elena aceptó el plato con gratitud, conmovida por el gesto. El pueblo también se estaba recuperando poco a poco, aprendiendo a ver más allá de las mentiras que habían envenenado su juicio durante 20 años. Algunas relaciones podían reconstruirse. Se podía restaurar la confianza y la comunidad podía ser más fuerte por haber sobrevivido a sus propios fracasos. La placa de bronce captaba los últimos rayos de sol. Su inscripción, una promesa de que la verdad, una vez revelada, perduraría mucho después de que aquellos que intentaron ocultarla fueran olvidados. Un año después, Elena estaba de pie en el jardín restaurado de la mansión, con la llave dorada de Hartwell Manor en la palma de la mano, observando cómo la nueva familia llegaba a la Casa de la Libertad Catherine Hartwell. Lisa Chen, una joven madre con 2 hijos pequeños, subió los escalones de la entrada con la misma mezcla de esperanza y miedo que Elena recordaba de sus propios momentos de desesperación. Rusty trotaba junto a Elena, ahora más lento,
pero con el mismo espíritu de siempre. 3 nuevos perros rescatados se habían unido a su hogar. Shadow, un cruce de pastor alemán que servía como perro de terapia en el refugio, y Luna y Star, 2 cachorros de Golden Retriever que alegraban a los niños que se alojaban en las instalaciones. La mansión se había convertido en un santuario tanto para humanos como para animales que necesitaban una segunda oportunidad. La señorita Elena llamó a Tyler, de 8 años, el hijo de Lisa, cuando descubrió el manzano en el centro del jardín. ¿Podemos recoger algunas manzanas? Elena sonrió, recordando cómo ella y Margaret habían plantado ese mismo árbol hacía 40 años. Ahora alimentaba a una nueva generación de niños que estaban aprendiendo que se podía encontrar un hogar en los lugares más inesperados. El correo de la mañana había traído una carta que llenó a Elena de una tranquila satisfacción. El periódico local publicó en primera plana un artículo sobre sus logros, en el que se limpiaba oficialmente su nombre y se pedía perdón por el papel que habían desempeñado sus reportajes en la perpetuación de las mentiras de Marcus. El titular decía: el viaje de la heroína local Elena Hartwell del exilio a la redención. El artículo detallaba cómo la Casa de la Libertad Catherine Hartwell se había convertido en un programa modelo, atrayendo la atención de las agencias de servicios sociales de toda la región. Elena había sido invitada a hablar en conferencias sobre enfoques innovadores para abordar la falta de vivienda, compartiendo las lecciones que había aprendido durante sus propios años en las calles. Pero el reconocimiento más importante vino de las mujeres cuyas vidas habían sido transformadas por el programa. Rebecca Martínez se había graduado en la universidad comunitaria y ahora trabajaba como trabajadora social, ayudando a otras familias a navegar por el sistema. Jennifer Williams había terminado la escuela de enfermería y había conseguido un trabajo en el hospital del condado. María Santos había vuelto a la enseñanza y estaba desarrollando planes de estudio para otros programas de alfabetización. Elena recorrió el ala del refugio, comprobando cómo estaban los residentes y revisando las solicitudes para el proyecto de ampliación. El éxito del programa había atraído fondos adicionales de los gobiernos estatal y federal, lo que permitió a Elena comprar 2 propiedades adyacentes que triplicarían su capacidad. La Casa de la Libertad Catherine Hartwell se estaba convirtiendo en un pequeño campus dedicado a ayudar a las mujeres a reconstruir sus vidas. En la sección del museo, Elena encontró al Dr. Foster guiando a un grupo de historiadores visitantes por las exposiciones del ferrocarril subterráneo. La historia de Catherine se había convertido en una parte central de la ruta turística regional, atrayendo cada año a miles de visitantes que querían conocer el valor de personas corrientes que habían decidido hacer cosas extraordinarias. La habitación secreta donde Elena había descubierto por primera vez la verdad sobre Marcus servía ahora como espacio de meditación. Sus paredes estaban cubiertas de citas de luchadores por la libertad a lo largo de la historia. El diario de Catherine descansaba en una vitrina climatizada, abierto por la página donde había escrito: algunas causas merecen cualquier sacrificio. El libro de Elena, Hidden Rooms, A Family Secret History of Freedom, Habitaciones Ocultas, una historia familiar secreta de libertad, se había publicado 6 meses antes con gran éxito de crítica. Las memorias entrelazaban las actividades de Catherine en el ferrocarril subterráneo con el propio viaje de Elena. Desde el privilegio del libro financiaron becas para mujeres que anteriormente habían vivido en la calle y deseaban cursar estudios superiores. Al caer la tarde sobre la mansión, Elena recibió una llamada telefónica que le hizo llorar. Marcus había muerto en una prisión federal. Su cuerpo finalmente había sucumbido al estrés y la culpa que lo habían consumido durante décadas. Elena no sentía satisfacción por su muerte, solo tristeza por las decisiones que lo habían llevado por un camino tan destructivo. La noche trajo consigo el momento favorito del día de Elena, la cena con los residentes del refugio y sus hijos en el comedor restaurado de la mansión. La larga mesa que en otro tiempo había acogido reuniones sociales ahora servía a familias que estaban aprendiendo a recuperar la esperanza. Las conversaciones mezclaban idiomas y orígenes, pero el denominador común era la gratitud por una segunda oportunidad. Después de la cena, Elena se sentó en el porche delantero con Rusty a sus pies, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y púrpura. La llave dorada de la mansión descansaba en su bolsillo, ya no como símbolo de lo que había perdido, sino como recordatorio de lo que había encontrado. El hogar no tenía que ver con edificios o posesiones,
tenía que ver con un propósito, una comunidad y la certeza de que pertenecías a algún lugar. La placa de bronce junto a la puerta principal captaba los últimos rayos de sol del día. Su inscripción era una promesa de que la verdad perduraría mucho después de que aquellos que intentaron suprimirla fueran olvidados. Eleanor había aprendido que la justicia podía retrasarse, pero nunca se negaba realmente a aquellos que se negaban a dejar de luchar por ella. Dentro de la mansión, las risas de los niños resonaban en los pasillos que antes habían estado silenciosos por los secretos. La Casa de la Libertad Catherine Hartwell se había convertido en lo que Catherine siempre había imaginado. Un lugar donde las personas destrozadas podían encontrar la curación, donde los perdidos podían encontrar el camino a casa y donde el compromiso del pasado con la justicia podía inspirar las posibilidades del futuro. Elena Hartwell por fin estaba realmente en casa.